Padre, gracias, mi Dios, porque podemos decir con toda convicción, Padre, que no hay lugar en el mundo, no hay lugar en la tierra. Padre mío, no hay lugar incluso en el espacio, Señor, mi Dios, debajo de las aguas, que podamos tener, Padre mío, la comunión tan perfecta que tenemos aquí en este lugar, en tu presencia. Te damos gracias, Padre, por ello. Y te agradecemos la bendición de que nos hayas traído con bien a casa, tu casa, Padre. Lugar donde tú, mi Dios, nos has de bendecir, nos has de hablar, donde nos has de enseñar, donde te has de glorificar de una manera especial. Gracias, Padre. Ahora, oh Padre mío, remueve toda distracción. Quita, oh mi Dios, toda preocupación. Y ayúdanos a enfocarnos en ti y en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a ir al libro de Crónicas, es donde vamos a estar estudiando esta noche. Y vamos a darle continuidad al capítulo 21. La semana antepasada me había preparado para enseñar 30 versículos, pero el Señor tiene un sentido del humor tremendo, ¿no? Porque solamente me dejó enseñar 7 en realidad, 7 versículos. Así es de que nosotros, hermanos, no nos apuramos por cubrir capítulos y decir, terminé el libro de Primera de Crónicas, ¿no? Y vámonos al que sigue, ¿no? Y ir corriendo, ¿no? Queremos desglosar la palabra de Dios, darle entendimiento para que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros y aprender lo que Dios nos ha preparado este día. Así es de que esa va a ser la manera en la cual vamos a seguir enseñando y vamos esta noche a continuar en el versículo 8 del capítulo 21 y esta vez sí vamos a tratar de llegar a 30, pero no les prometo gran cosa, igual vamos a hacer lo posible, amén. Bueno, antes de iniciar, el tema de hoy es el pecado, la gracia y el arrepentimiento, parte 2. El pecado, la gracia y el arrepentimiento, parte 2. Si recuerdan, en el capítulo 21, de los primeros 7 versículos, encontramos al rey David actuando de una forma contraria a la voluntad de Dios. ¿Por qué contraria a la voluntad de Dios? Porque actuó en sus propias fuerzas. Actuó de una manera que dijo, ok, yo cuento con mi gran ejército, ¿no? Quiero saber cuántos hombres tengo y cuántos hombres están a mi disposición para, si se llegase a levantar una guerra, para saber de qué manera y cómo voy a organizar mi ejército. Y aunque el general del ejército de Israel le trató de persuadir a que no hiciera el censo, o sea, de que no hiciera un censo en Israel, él continuó hacia adelante y estableció su ley e hizo lo que quiso. Ahora la palabra de Dios en este mismo capítulo nos dice a nosotros que fue Satanás quien lo incitó. O sea, fue Satanás quien le puso en el corazón el mandar a contar al pueblo. Fue el que le puso en el corazón el hacer que supiese cuántos soldados tenía disponibles para la batalla. O sea, no escuchó ni confió en Dios, sino que confió en su ejército. Estaba confiado en su poder militar. Y miramos que no solamente hizo neciamente, sino que entendió que lo que él había hecho no agradó a Dios. No agradó a Dios. Y es ahí donde nosotros entramos. Ahí donde nosotros, hermanos, llegamos. Porque muchas veces nosotros actuamos, digamos, de esta manera, de una manera que creemos que es la mejor. O sea, nuestros motivos son genuinos. Lo que queremos hacer es edificar, lo que queremos hacer es ayudar a las personas a crecer en sabiduría y entendimiento de quién es Dios. Y queremos de una manera u otra hacerles a ellos entender lo que nosotros creemos, lo que nosotros entendemos y lo que creemos que deben de hacer. Y no damos espacio
al Espíritu Santo de hacer su obra. Y actuamos neciamente. Y cuando actuamos neciamente, después, más adelante, nos damos cuenta que actuamos equivocadamente. Y es ahí donde corremos al Señor. Señor, perdóname, me equivoqué. Señor, ten misericordia de mí. Ahora, oh Padre mío, ayúdame a corregir el error en el cual estoy y a pedir perdón, ¿no? Porque al final del día impusimos nuestra voluntad. O sea, impusimos nuestra voluntad. Y es ahí donde el Señor, en definitiva, es un Dios de amor, es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, que nos perdona, pero no nos exime de las consecuencias. No nos exime de las consecuencias. En los versículos del 1 al 7 miramos cómo el rey David, motivado por el orgullo o la inseguridad, ordenó censar al pueblo de Israel. Ordenó censar al pueblo de Israel. Ahora entendamos que esta acción del rey David desagradó a Dios de una forma muy profunda. Muy profunda. ¿Por qué? Porque Dios había sido propicio con el rey David. Dios había mostrado al rey David que era él el quien daba la victoria en cada una de sus batallas. Cada vez que David consultaba al Señor, cada vez que David decía, Señor, debo de ir a atacar a los filisteos, debo de ir a pelear con los amonitas, Señor, debo de pelear contra los moabitas, Señor, debo de enfrentar a los sirios y los asirios. Y el Señor le decía, sí, ve, porque yo estoy contigo. O sea, en cada momento y en cada paso que David daba, Dios estaba con él. Dios le respaldaba en todas las cosas. Y ahí, el desacuerdo. ¿Por qué, hermanos? Por el hecho de que Dios le había mostrado a David su fidelidad. Le había mostrado a David el hecho de que él estaba con él en todo tiempo. Pero siempre va a haber alguien que te va a decir, oh no, ¿sabes qué? No lo hagas de esa manera, hagámoslo de esta forma. Oh, mira, ¿sabes qué? Si mandamos a contar el pueblo, vamos a saber cuántos hombres tenemos y entonces vamos a poder organizar el ataque en las batallas de una forma diferente. En vez de ir de frente, podemos venir por los lados. Incluso podemos circular a nuestro enemigo y los podemos derrotar de esa manera. O sea, usando estrategias, artimañas humanas, de una manera para poder resolver un problema a manera humana. Y acá podemos ver el hecho de que la palabra de Dios nos dice en el versículo 1 que fue el diablo el que incitó a David a censar al pueblo de Israel. Fue el diablo. Y es una de las cosas que el día de hoy se escucha mucho, ¿no? A veces cometemos errores o metemos la pata y le echamos la culpa al diablo. Oh, es que el diablo me tentó. Hoy me puso lo que no debería de ver enfrente de mis ojos. Oh, me movió a entrar donde no debía de haber entrado. Oh, me puso en la boca las palabras que tenía que haber dicho. O sea, le echamos la culpa al diablo, ¿no? Pero entendamos algo, iglesia. El diablo puede ser el mejor incitador, el mejor tentador, el más sabio y el más hábil que lo es. Pero igual al final del día, el que toma la última decisión y el que toma la acción somos nosotros. Somos nosotros. Si nos equivocamos, vamos a aprender acá en la vida del rey David, que cuando él se equivocó, él entendió que él fue el que se equivocó. Y no le echó la culpa a nadie. Ni aún al mismo diablo. ¿Por qué razón? Porque fue su decisión. Fue su decisión. Y es ahí donde podemos entender que cuando nos equivocamos y hacemos algo equivocado, no podemos echarle la culpa a nadie. Tenemos que asumir la responsabilidad de lo que hemos hecho. No solamente asumirla, sino confesársela a Dios.
No excusándonos por lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, o las cosas que hemos dicho, o las cosas que hemos cometido. No, diciendo, Señor, me equivoqué, perdóname. Yo soy responsable de este acto, yo soy responsable de estas palabras, yo soy responsable. O sea, nosotros asumir la responsabilidad. Entonces es ahí donde entra Dios. Es ahí donde entra Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos ver y entender que la disciplina de Dios nunca es impulsada por la ira descontrolada, sino por un deseo de restaurar. Un deseo de restaurar. Y a través del quebrantamiento, del quebrantamiento y la oración, Dios hace milagros, maravillas y prodigios en nosotros. Porque tenemos que entender que nos equivocamos. Si no entendemos que nos equivocamos, vamos a seguir cometiendo el mismo error una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y vamos a seguir cayendo en el mismo hoyo. Ahora, este acto que hizo David, en el versículo 7 nos dice que asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. O sea, lo que David hizo no le agradó a Dios. Pero en el siguiente punto que vamos a tocar esta noche, vamos a mirar que es el punto 2, la disciplina de Dios no busca destruir, sino restaurar. La disciplina de Dios, iglesia, no busca, entiende, destruir, sino restaurar. Y mira lo que nos dice en el versículo 8. Dice, entonces dijo David a Dios, he pecado, escucha, dice, he pecado grandemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. O sea, no escuchas o no lees en ese versículo donde dice, Señor, el diablo me incitó. ¿Lees ahí? E incluso el versículo 1 nos dice que el diablo incitó a David. El diablo fue el que lo incitó. Pero David David asume la responsabilidad. Él mismo dice, he pecado gravemente al hacer esto. Yo me equivoqué, Señor. Yo fui el que mandó censar al pueblo. Yo fui el que dejó que el orgullo se subiese a mi cabeza. Yo fui el que me dejé ser gobernado por mis emociones. Fui yo el que lo hizo. Y he pecado, y el pecado que yo he cometido es grave, es grande. Es muy serio. Muy, muy serio. Pero no solamente le confiesa el pecado, sino que le ruega, le dice, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho locamente. Y en el versículo 9 dice, habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o 3 días la espada de Jehová. Esto es, la peste en la tierra. Y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los territorios de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces dijo David a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Y así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres.
Y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Esto es lo que hace a David diferente. Esto es lo que hace a un siervo de Dios diferente. Esta acción es lo que nos categoriza a nosotros como diferentes. Cuando David dice a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, simple y sencillamente David está asumiendo la responsabilidad personal y moral en lo que hizo. En lo que hizo. Hermanos, tú y yo somos hijos de Dios. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: he aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra de Dios nos dice que nos sacó de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable. Su palabra nos dice que Él es el buen pastor y el buen pastor conoce a sus ovejas. Conoce a sus ovejas. Lo que quiere decir es que tú y yo, hermano, hermana, hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido elegidos por Dios para buenas obras. Para buenas obras. No somos perfectos. Y vamos a ser pecadores hasta el día en el cual cerremos los ojos en este mundo. Vamos a lidiar con malos pensamientos. Vamos a lidiar con malas miradas. Vamos a lidiar con palabras que no debimos de haber dicho. Van a cruzar por nuestros pensamientos acciones que no son lícitas ante los ojos de Dios. Pero cada una de estas acciones, antes de que tú las lleves a la práctica, tienes tú el poder de decir no, no, no. No voy a hacerlo. No voy a decirlo. No voy a mirar. No voy a ir. No voy a entrar. No voy a hacerlo. No, yo tengo el poder de decir no. Antes, cuando estábamos en el mundo, decíamos no, pero no podíamos lograr esa meta. Porque no teníamos poder. Pero ahora tenemos el poder del Espíritu Santo, entendamos eso. Hemos sido investidos, o sea, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, está en nosotros, está en nosotros. Y como ahora está en nosotros, cuando decimos no, Él nos ayuda con nuestra decisión. Él nos ayuda con nuestra decisión. Por ello, hermanos, podemos entender el hecho de que si llegásemos a equivocarnos, llegásemos a fallar o a pecar, tenemos que actuar de la misma manera que actuó David. Tenemos que venir a Dios y decir: he pecado grandemente al hacer esto. He pecado grandemente al hacer esto. Y decirle a Dios: te ruego, quite la iniquidad de tu siervo, quita la iniquidad de mí, o sea, lo que yo hice. Porque he hecho muy, pero muy locamente. No trates de justificar tu acción. No culpes a otras personas, ni mucho menos a Satanás. Porque él sí, es el que te incita. Es el que te pone o te lleva al pecado. Pero está en ti si haces o no haces. Pero al final del día, hermano, la palabra gravemente indica que no minimiza su pecado, lo reconoce como algo serio, ofensivo y rebelde delante de Dios. Cuando nosotros, hermanos, somos tentados al pecado y caemos en el pecado, estamos actuando gravemente. O sea, estamos rebelándonos delante de Dios y decimos: Señor,
Espérame aquí afuera hasta que termino con mi asunto y luego salgo y después nos vamos. Estamos jugando con fuego. Se está jugando con fuego. Y el que juega con fuego, eventualmente se quema. Eventualmente se quema. O sea, la Escritura, la palabra de Dios nos exhorta a nosotros aquí, nos exhorta a nosotros a ser transparentes delante de Dios. Te vuelvo a recalcar, no somos perfectos, no lo somos. Estamos lejos de serlo. Pero sí estamos, caminando hacia la vida eterna, agarrados de la mano de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. El Salmo 51:4, ¿qué nos dice? El Salmo 51:4 nos dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Qué palabras más hermosas, porque nos dan un gran ejemplo a nosotros. Nos dice claramente David acá, este es un salmo de David, dice David a Dios, Señor, contra ti y contra ti solamente he pecado. Ahora le dice, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo. ¿Qué significa esto? Significa que David clama por perdón sabiendo que solo Dios puede quitar el peso de la culpa del pecado. Solamente Dios. Solamente Dios. Digámoslo de esa manera, ofendiste, fallaste, te equivocaste y pediste perdón a la persona a la cual tú ofendiste. Y vienes y le dices, hey, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname. De verdad, perdóname, porque me equivoqué. La persona te dice, está bien, te perdono. O sea, tú en ese momento sientes un alivio, porque ya no llevas más esa carga en tus hombros. Pero la carga aún no ha sido quitada del todo. ¿Por qué? Porque no viniste a Dios y le dijiste, Padre, contra ti he pecado. O sea, si primeramente reconoces que tu pecado no solamente afecta tu relación con Dios, sino afecta tu relación con los demás, entonces no puedes continuar hacia adelante. No puedes seguir. Porque primeramente hay que reconocer que el pecado, la ofensa, lo que hemos hecho, las cosas en las cuales nos hemos equivocado, primeramente a quien fallamos fue a Dios. Segundo, a la persona con la cual o a la cual ofendimos. A la cual ofendimos. No, la palabra iniquidad implica no solo el acto exterior, sino la maldad interna del corazón, lo cual incluye orgullo, autosuficiencia y desobediencia. Eso es lo que significa la palabra iniquidad. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos a nosotros de toda maldad. Cuando David dice, porque he hecho muy locamente, lo que David está diciendo, simple y sencillamente, hey Señor, me impulsé y fui impulsado por mi sabiduría y por mi discernimiento. Fui impulsado por mis instintos de guerra. Fue lo que me llevó a mí a hacer estas cosas. No importa los instintos, no importa lo que ya pasó, lo que ya hiciste. O sea, entiende que te equivocaste. Te equivocaste. Por ello, en la Biblia, actuar locamente se refiere a a tontería y actuar como si Dios no existiese. Cuando tú y yo hacemos una decisión,
Si te emocionas el día de hoy y me dices, ¿sabes qué? En cuanto salga de la iglesia me voy a ir a comprar un carro. ¡Hey! Gloria a Dios, y eso es lo que tú quieres, ¿no? Pero me emocionaría aún mucho más cuando vinieses al frente y dijeses a los hermanos, hermanos, oren por mí en estos momentos, porque después de que terminemos aquí, voy a ir a ver si puedo comprar un vehículo. Y quiero que Dios me lleve al dealer correcto. Quiero que Dios me ponga la persona correcta. Y quiero que el Señor sea el que me ayude a negociar un buen financiamiento. Y quiero que el Señor sea el que me dé un pago que yo pueda pagar. Estás buscando a Dios primeramente y su justicia. Y ahora vas confiado en que es Dios quien va delante de ti. Que es Dios quien va delante de ti. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. O sea, no estás actuando locamente. Estás actuando de una forma sabia. De una forma sabia. Estás buscando el conocimiento. Estás buscando la voluntad de Dios. Estás buscando la sabiduría de Dios. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando actuamos y hacemos cosas sin consultar a Dios. O sea, las hacemos, ¿por qué? Porque, ¿para qué? Si yo ya sé lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y eso no es así, hermanos. ¿Por qué? Porque David actuó como si su seguridad dependiera del ejército y no de Dios. Y eso fue una locura espiritual. Por ello Dios le dice a Gad, ve y habla con David. Dile que así digo yo. Yo ya he perdonado tu pecado, pero no te he eximido de las consecuencias. Las consecuencias van a ser 3 y escoge una de ellas. Escoge una de esas consecuencias. Escoge 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o 3 días la espada de Jehová. Esto es, la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Y le dice, mira pues, piensa bien lo que vas a responder. Porque tengo que llevar respuesta a aquel que me ha enviado. Tengo que llevar respuesta. O sea, Dios literalmente le está diciendo a él, hey, David, me da gusto que hayas reconocido que te equivocaste. Me da gusto que me hayas confesado tu pecado. Es bueno, es necesario, es lo que necesito para poder establecer nuevamente nuestra relación. Necesitamos comunicarnos, hablar uno a otro, ¿no? Pero tienes que entender que lo que tú has hecho tiene consecuencias. Y no las puedo eximir. O sea, las consecuencias son para qué, hermanos? Son para que aprendamos nosotros de nuestros errores. ¿Te imaginas qué rico y qué lindo sería que voy y hago desastre y medio en el mundo? Vengo y le digo a Dios, Señor, perdóname por lo que hice. Y el Señor me eximiera de todas esas consecuencias. ¿Qué aprendería yo? Absolutamente nada. O sea, lo único que me daría es luz verde para volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer y hacerlo cuantas veces quiera. Por el hecho de que no me costó nada, no me pasó nada, todo va bien. ¿Por qué no? Hay que darle vuelo a la hilacha, ¿no? Pero no es así. La cosa no es así. O sea, Dios le dice a David, ok, David, perfecto, te perdono, pero tienes que pagar las consecuencias de tu pecado. Y te voy a dar 3 opciones. Te voy a dar 3 opciones. Es lo que te voy a dar. Así es de que la primera opción, 3 años de hambre.
3 años de hambre, consecuencia prolongada y afecta a toda la nación. Pensó David, dijo, por 3 años vamos a sufrir mucho. La opción número 2, 3 meses de derrota militar, que significa que sus enemigos los dominarían y causarían muerte, vergüenza y esclavitud. Dijo él, yo no quiero caer en las manos de ningún hombre. No, esa opción no es buena para mí. La tercera, 3 días de peste enviada por el ángel del Señor, más breve, pero directamente controlada por la mano de Dios. La tercera, nuevamente, 3 días de peste enviada por el ángel del Señor, un poquito más breve, o sea, no tan severa la consecuencia, pero directamente controlada por la mano de Dios. Ahora, hazte esta pregunta, ¿por qué Dios castiga al pueblo por el pecado de David? ¿Por qué? ¿Por qué Dios castiga al pueblo por el pecado de David? ¿Por qué, iglesia? Ponte a pensar en eso. O sea, ¿qué culpa tiene el pueblo de que a David se le hayan subido los humos? De que a David se le haya subido el orgullo a la cabeza. De que David ahora quiere saber cuántos soldados tiene. Dirías tú, bueno, eso es injusto, Señor. ¿Por qué tú vas a castigar al pueblo? Pero entiende algo. El único que conoce el corazón del hombre es Dios. El único que conoce el corazón nuestro es Dios. Ojos vemos, corazones no sabemos. Si yo te miro con tu arito en la cabeza y digo, qué santo, qué santa, ¿no? Gloria a Dios, wow, mira. Pero yo no conozco tu corazón. Y la verdad es que la palabra de Dios me dice a mí que el corazón es perverso sobre todas las cosas. Eso es lo que me dice la Escritura en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Jeremías 17, 9, que el corazón es perverso sobre todas las cosas. Entonces, si Dios ha puesto a David el hecho de que el juicio por el error de David iba a alcanzar al pueblo, es porque el pueblo era cómplice con David del mismo orgullo del cual David padecía. Y dirás tú, ¿cómo? Bueno, entiende, han derrotado literalmente a todas las naciones a su alrededor. A los filisteos, a los amonitas, a los moabitas, a los sirios. O sea, han acabado, han barrido todo. Ya expandió David el territorio hasta el río Éufrates. Hasta el río Éufrates expandió David su territorio. Desde Éufrates hasta las fronteras de Egipto. O sea que conquistó prácticamente todo aquel mundo conocido en aquellos días. Los únicos que le faltaron conquistar fueron los medos, y no los llegó a conquistar porque el río Éufrates los separaba. Y el pueblo, pues, de victoria en victoria, ¿qué es lo que pasa? Somos poderosos, somos fuertes, somos invencibles. Pero ninguno de ellos se detuvo a pensar de que era quién, el que daba la victoria, era Dios. Era Dios el que daba la victoria. Era Dios el que hacía ¿qué? Que el pueblo triunfase. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1, nos dice la Escritura, dice, y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Te das cuenta? Acá está la respuesta, el por qué es que Dios juzga al pueblo por el pecado de David. O sea, Dios tenía que bajar al pueblo de su nube. Dios tenía que traer al pueblo a la realidad. Tenía que traer al pueblo a reconocer a Dios como el que
daba la victoria como el que iba delante de ellos y no ellos. Por eso es que Dios usa el error del líder como instrumento de disciplina nacional, pero también como oportunidad de humillación y restauración. Y restauración. O sea, muchas veces Dios nos hace pasar por momentos o tragos muy amargos. O sea, nos permite pasar por momentos difíciles en la vida. Pero no lo hace el Señor, o sea, no nos permite pasar por momentos difíciles en la vida porque está enojado con nosotros. Lo hace simplemente para bajarnos a nosotros de la nube en la cual andamos a la tierra. Y de la tierra entendamos y reconozcamos que la única fuente de vida, el único poder en el cual podemos contar es el de Dios y no en el de los hombres. Para poder entonces ¿tener qué? Tener la victoria. Tener la victoria. David más adelante responde en el versículo 13. Y nos dice, estoy grandemente angustiado. Ruego que yo caiga, ¿dónde dice? En la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Qué manera, ¿no? De contestar. Señor, 3 años de hambre, no, porque ahí no estás tú. Señor, 3 meses que me persigan mis enemigos, no, porque ahí no estás tú. Oh, que la peste de Jehová venga sobre el pueblo, sí, ahí estás tú. Ahí en ese lugar sí puedo yo venir, porque ahí es donde yo puedo encontrar ¿qué? Puedo encontrar misericordia. Puedo encontrar misericordia. David prefirió el juicio directo de Dios antes que depender del trato de los hombres. En el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Te das cuenta? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En Mateo capítulo 10 versículo 28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En el infierno. Una vez recibida la respuesta de David, Dios nos dice que envió ¿qué? Envió Jehová el ángel a Jerusalén. O sea, envió a todo Israel, mató 73,000 de ellos. Y después se envía el ángel directamente ¿a dónde? Hacia la ciudad de Jerusalén. Y aquí es donde David tenía toda la razón. ¿Por qué? Porque dice que después de que Jehová envió el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando la estaba destruyendo, nos dice la escritura, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Basta ya, detén tu mano. Las consecuencias del pecado son reales, iglesia. Las consecuencias del pecado son reales, pero Dios nunca disciplina por venganza, sino para redención. Para redención. O sea, te quiere restaurar. Dios te quiere restaurar. Dios quiere restaurar la relación que un día tú y Él tuvieron por el hecho de que esa relación de la cual tú gozabas fue rota. Por tus deseos, por tu orgullo. Tú nómbrale como tú quieras, pero fue rota. Y ahora entendemos el hecho de que no solamente Dios está ahora aquí actuando de una manera misericordiosa, sino que para la destrucción, porque Dios es un Dios de misericordia. Y David dijo, prefiero caer en la mano de Dios, porque Dios es un Dios de misericordia.
Es un Dios de misericordia. Nosotros los hombres no lo somos. No lo somos. Lo podemos ver el día de hoy, iglesia. Podemos ver que la maldad del hombre ha aumentado a pasos agigantados el día de hoy. El día de hoy estamos viendo en el noticiero atrocidades diarias. Hombres matando niños, violando niños, violando mujeres. Mujeres destruyendo sus familias, matando sus niños. Estamos viendo guerras donde hay destrucción total. Estamos viendo cosas horrendas. Nuestros ojos están presenciando cosas que de verdad son horrendas. Pero entiende algo, iglesia. Entiende algo. Dios en su infinita misericordia nos guarda, nos preserva, nos protege, nos guía, nos enseña para caminar, para que caminemos en santidad y en verdad. Tenemos que aprender a caminar agarrados de la mano de Dios. Y la única manera de aprender a caminar agarrados de la mano de Dios es viniendo a Dios, caminando con Dios. Porque Él está ahí todo el tiempo. Él nos dice aquí, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien me abre la puerta, yo entro y ceno con Él. Yo entro y ceno con Él. Qué bendición, ¿no? El hecho de saber que nuestro Dios nos dice que Él está a la puerta y está aquí. ¿Para qué? Está aquí para bendecirnos, ya para caminar con nosotros. Lo que nos lleva al punto 3. El punto 3, hermanos, es el arrepentimiento verdadero. Honra a Dios y restaura la relación. El arrepentimiento verdadero honra a Dios y restaura la relación. Vamos a mirar de los versículos 16 al 30. Mira el versículo 16, dice, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé. Ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Ahora, hermanos, esto es importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es importante notar que el ángel había sido parado por Dios. Porque Dios fue movido ¿a qué? Fue movido a misericordia. Ahora que Dios fue movido a misericordia, ahora Dios le está dando a David y al pueblo una oportunidad. Una oportunidad maravillosa. Una oportunidad de decir, de ofrecer un sacrificio a Dios para que parase todo este juicio. Todo este juicio. Y ahí la clave. Para nosotros igual. Miramos el hecho de que, hermanos, fallamos y estamos viviendo las consecuencias de nuestro pecado. Y a medida que estamos viviendo las consecuencias de nuestro pecado, nos damos cuenta de que de una manera u otra Dios nos habla y nos dice, ok, voy a parar
voy a parar el juicio, voy a parar la disciplina, pero quiero que hagas esto. Para poder nuevamente tú y yo tener esa relación que antes teníamos, tienes que ofrecer a mí tu vida. Tienes que dejarme pilotear tu vida. Tienes que dejarme gobernar tu vida. Tienes que dejarme ordenar tus ideas. Tienes que dejarme guiar tus pasos. Tienes que dejarme organizarte y organizar tu vida para que puedas nuevamente ser hábil y útil en mi reino. Y eso es lo que Dios le está diciendo. ¿A quién? Le está diciendo a David. Cuando le envía mensaje con Gad y le dice, anda, ve y dile que vaya a la era de Ornán Jebuseo y haga sacrificio ahí. Haga sacrificio ahí. ¿Por qué? Porque en el versículo 15 ya leímos, dice, y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo el ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y en el versículo 16, ¿qué nos dice? Pero nos dice, y alzando David sus ojos, que dice, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. O sea, la espada desnuda simboliza el juicio eminente de Dios sobre la ciudad de Jerusalén. Pero vemos algo increíble. David y los ancianos se postraron sobre su rostro cubiertos de cilicio. O sea, una muestra de humillación y arrepentimiento profundo. El cilicio era una prenda áspera usada como símbolo de manto y penitencia. O sea, se lo ponían, era algo sumamente incómodo en tu cuerpo. Era algo que fuese como que si tuviese agujas y te estaba pinchando todo el tiempo en el cuerpo. Una picazón que no te la podías aguantar. Pero lo hacían en forma de sacrificio para Dios. En forma de sacrificio. Ahora David no minimiza su culpa, sino que busca la misericordia de Dios. ¿Cómo? Postrándose ante Él junto con sus ancianos. Y de igual forma nuevamente recalco, David confiesa a Dios y le dice, Señor, yo soy el que falló. Yo soy el que falló. Si has de traer juicio, trae juicio sobre mí y sobre mi casa. Pero ya deja estas ovejas en paz. Deja a este pueblo en paz. ¿Sabes qué es lo que vemos en la vida, en la persona de David? Miramos el corazón de un pastor. Porque Jesús dice que el buen pastor su vida da ¿por quién? Por las ovejas. Y David dice, Señor, si a alguien le has de quitar la vida, quítame a mí la vida y quítale la vida a todos los de mi casa, pero no sigas quitándole la vida a este pueblo. No los traigas más a juicio. O sea, Él pide que el juicio caiga sobre Él y su casa y no sobre el pueblo. ¿Y en dónde miramos esta imagen en el Nuevo Testamento? En Juan capítulo 11, versículo 45. En Juan capítulo 11, versículo 45. Donde dice entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestros lugares santos y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le
les dijo: vosotros no sabéis nada. Y aquí está la clave. ¿No pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Desde aquel día. El ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y levantase un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. O sea, Dios, en respuesta a la intención de David, detiene el juicio y da instrucciones para levantar un altar. Hermanos, el altar, escucha, el altar simboliza expiación, adoración y reconciliación con Dios. El altar es donde tú ofreces tus sacrificios a Dios y donde tú le confiesas tus pecados, donde tú le dices al Señor: Señor, me he equivocado y he fallado. He fallado. La palabra de Dios nos insta a nosotros a construir un altar en nuestro hogar. A construir un altar en nuestro hogar. O sea, un altar es un lugar donde tú te encuentras con Dios. Puede ser en tu recámara, puede ser en la mesa de tu cocina, en el comedor, puede ser quizá en un closet inclusive. Un altar es un lugar donde tú te encuentras con Dios a solas. Un lugar donde tú vienes, te postras de rodillas delante de Él y empiezas a hablar con Él en oración, a confesarle a Dios todas tus iniquidades, todas tus ofensas. Eso es un lugar, o sea, un altar donde tú vienes y le confiesas a Dios todas las cosas que has cometido. Ahora, la era de Ornán en Jerusalén sería el lugar donde más tarde se construiría el templo, como lo vamos a mirar en 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Este momento marca un giro histórico en el plan redentor, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios usa nuestros errores para hacer cosas grandes y maravillosas. Le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac en este mismo lugar. Fue aquí donde Dios ofreció a su Hijo para el perdón de los pecados de la humanidad. O sea, Dios le dijo a Abraham: Abraham, agarra a tu hijo, tu unigénito hijo, y anda, ve al monte Moriah y sacrifícamelo ahí. Sacrifícamelo ahí. Abraham obedeció a Dios, agarró a su hijo, lo llevó e incluso lo puso en el altar. Ya le iba a prender fuego, o sea, ya le iba a degollar para sacarle la sangre, para ofrecérsela a Dios. Pero Dios le dice: Abraham, ahora veo que no me negaste a tu hijo. Entonces Dios se proveyó de un cordero, pero ese cordero se llama Jesús, porque años más tarde ese mismo lugar, esa misma lugar de sacrificio fue donde el Hijo de Dios, Cristo Jesús, fue ofrecido para detener el pecado, para detener el juicio, para detener la ira de Dios sobre la humanidad. Ahí era necesario que se ofreciese un sacrificio para detener el juicio de Dios, y lo hizo así David. Pero también fue ahí, en ese mismo lugar, donde Jesús, el Hijo de Dios, fue ofrecido por nuestros pecados. Por nuestros pecados. En el versículo 20 del capítulo 21 nos dice: y volviendo Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos con él, que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo, y viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David. Y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová.
dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Ornán respondió a David: tómalo para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dijo Ornán. Entonces el rey dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Wow. Dios le mostró a Ornán el ángel de Jehová en preparación para que cuando llegara David a comprarle la era, o sea, el campo, no se lo negara. No se lo negara. Porque podemos ver en el libro de Reyes, ¿no?, cómo Acab le quería comprar a Jezreel. ¿Cómo se llama? A Nabot le quería comprar su era. Y Nabot le dijo: ¿cómo yo te he de dar la herencia de mis padres? O sea, no, eso no es posible. Y no se la dio. Entonces la esposa de Acab se valió de artimañas para quitarle la vida a Nabot. Y entonces poderse adueñar de la era. Pero acá Dios preparó el corazón de Ornán. Dios le permitió a Ornán mirar el ángel de Jehová. Le permitió ver la espada del ángel. Para que cuando David llegase, no hubiese ninguna pregunta de por qué, o si te la debo de dar o no te la debo de dar. Pero lo más interesante del caso es el hecho que David no la tomó de él, ni tomó los bueyes, ni tomó la leña, o sea, regalado, sino dijo: no, lo que yo debo de ofrecer a Dios me tiene que costar a mí. Y muchas veces nosotros no entendemos ese concepto. Hermanos, servir a Dios a veces nos va a costar, va a ser difícil. A veces vamos a tener que sufrir, a veces vamos a tener que gastar lo que tenemos para el servicio de Dios. Pero entiende algo, que eso que estamos haciendo nos beneficia a nosotros y beneficia a aquellos que están con nosotros. ¿Por qué? Porque lo vemos en la palabra de Dios como principio, lo miramos en la palabra de Dios como mandamiento de parte de Dios. Y eso es lo que Dios nos manda a nosotros hacer. Ahora nos dice que David edificó allí el altar a Jehová y ofreció holocausto y ofrendas de paz. Y no solamente eso, sino que invocó a Jehová. O sea, ahí dijo: Señor, Dios de Israel, que hiciste los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, eres el único que puedes ahora, Señor, extender misericordia hacia nosotros. Eres el único que me puedes librar de la mano del ángel que va a destruir a Jerusalén. O sea, lo invocó, clamó a Dios. Clamó a Dios. Y el momento que invocó a Dios, o sea, el momento que él habló a Dios, Dios le respondió. ¿De qué manera? Le respondió con fuego. Hizo descender fuego del cielo y consumió el holocausto. Consumió el holocausto. Diciéndole a David: aquí estoy. Y nunca me he movido. El que te moviste fuiste tú. El que me abandonaste fuiste tú por tu orgullo. El que se dejó llevar por el hecho de que tenías un gran ejército fuiste tú. Fuiste tú el que falló. Yo aquí he estado siempre. Y esa es la verdad. Esa es la realidad. Dios nunca se aparta. Nos apartamos nosotros.
Nosotros, hermanos, son los que nos apartamos. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, la palabra de Dios nos dice, hey, solamente tienes que abrir la boca. Solamente tienes que reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tienes que reconocer que Él murió por nuestros pecados y invitarle a entrar en tu corazón y eres salvo. Wow, más fácil no la puede poner. Para terminar, hermanos, versículo 28 al 30. Viendo David que Jehová había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificio allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y en el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. David estaba atemorizado. ¿Qué es lo que vemos acá? Podemos ver que Dios nos protege a nosotros. A ti, a mí, nos protege. No nos deja mirar, hermanos, no nos deja mirar más allá de lo que tenemos delante de nuestros ojos. Recuerda que para que David pudiese mirar al ángel de Jehová, Dios le tuvo que abrir los ojos para poder ver al ángel de Jehová, poder mirar aquella visión. Y aquella visión le atemorizó muchísimo. Le atemorizó muchísimo. Para Dios proteger a nosotros, proteger nuestra mente, proteger nuestro corazón, nos da su palabra y tenemos que leerla y creerla en fe. Porque si nos abriese los ojos al mundo espiritual, si nos abriese los ojos y pudiésemos ver lo que está a nuestro alrededor, nos volveríamos locos. Nos volveríamos locos, así literalmente locos. Porque sabríamos que atrás de mí hay un espíritu, atrás de mí hay otro espíritu, aquí hay un ángel, acá hay otro ángel. Y o sea, hay una revolución a mi alrededor. Cosa que yo no tengo ojos para mirar, pero sé que es real. Porque la palabra me dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades del más allá. O sea, nuestras luchas no son contra los hombres, son espirituales. Son espirituales. Y la manera en la cual yo puedo contrarrestar esos ataques son con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me da la clave, me da a mí el cómo poder vencer esos ataques. Y por ello, David no pudo ir a ofrecer sacrificio, no pudo ir a consultar a Dios. Porque dijo, Señor, si voy allá y me sale el ángel y saca la espada y me mata, mejor me quedo en Jerusalén. Y eso es lo que pasó. Por ello, en conclusión, podemos ver que Dios detiene el juicio cuando confiesa David su pecado y ofrece sacrificios de arrepentimiento. Lo mismo que le trabajó a David nos trabaja a nosotros. Si tú y yo confesamos nuestros pecados y ofrecemos sacrificios de arrepentimiento a Dios, Dios de la misma manera que escuchó a David nos escucha a nosotros. Pero el no hacerlo nos va a llenar de temor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos capítulo 51 versículo 17 que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh
oh Dios. Así es de que como llamado final para ustedes, iglesia, hoy, si el Espíritu Santo te muestra orgullo en tu vida, no lo justifiques. Arrepiéntete. Vuelve al Señor con sinceridad. Su gracia es más grande que tu error. No ignores su disciplina. Recíbela como un acto de amor en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Y Padre, gracias porque qué linda es tu palabra, Señor. Qué hermoso es estar en tu presencia. Qué glorioso es escuchar al Espíritu Santo, Señor, enseñarnos, Padre Santo, las maravillas, Padre Celestial, que tú has dejado en tu palabra. Por ello te agradecemos que tú nos hayas escogido esta noche, que nos hayas traído hasta este lugar y que en este lugar, oh Padre mío, tú, mi Dios, nos hayas sentado para hablarnos y enseñarnos. Y es así, Padre mío, como nosotros nos gozamos. Gracias, Padre. Ahora bendícenos. Llévanos con bien a casa. Protégenos, Padre Celestial, de todo mal. Padre, de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. A nosotros, tus hijos, haznos invencibles. Haznos, oh Padre Santo, invisibles a los ojos de la maldad. Y Padre mío, haz que nuestra luz brille en el corazón de aquel que necesita escuchar y saber de ti. Pero Padre mío, no permitas que nada ni nadie nos ponga la mano arriba. Protégenos, guárdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Todos decimos amén.